Muy bien, estamos de vuelta, Pati, y lo que decíamos, mercado número 4, siempre es una preocupación para todos y más aún para los comerciantes de ese lugar que viven el día a día tratando también de buscar algún recurso para subsistir y con el peligro permanente de que en cualquier momento pueda registrarse un incendio como lo ocurrido anoche. Claro, ellos que están sumamente organizados también y me imagino que más que preocupados por esta situación que es muy reiterativa, a nosotros que no trabajamos en ese lugar nos preocupa y me imagino que a ustedes muchísimo más. Ya te saludamos, Gustavo Gamarra, vicepresidente de la Asociación de Vendedores del Mercado 4. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. A vos, Dani. Un gusto estar en tu programa y excelente. Nosotros como asuncenos, que yo soy genuino de Asunción, estamos muy preocupados por el tema del mercado número 4. Claro. Y vivimos el día al día ahí y, como se dice, están jugando con la decía nuestras autoridades mismas. Como siempre vengo diciendo y repitiendo, Asunción fue creciendo con el desorden que hay, también el desorden del mercado número 4. También de esto de hace décadas, no solamente de ahora, eso ya no es más, creíbles a las autoridades municipales porque ellos mismos también están dando pie a esto. ¿Verdad? Un desorden, Gustavo, sí. Disculpame, te interrumpa, que generalmente se le culpa o se le responsabiliza a los propios comerciantes, vendedores ambulantes, quienes no quieren perder ningún solo día de trabajo. Se entiende, obvio que viven al día, que tienen muchísimas actividades, pero dicen las autoridades que no se puede trabajar, no se puede organizar nada, porque hay mucha gente con necesidades en ese lugar. O sea que ustedes son los culpables, básicamente. Señorita, mira, si vamos a contar el desorden y el descalabro que hay dentro de la administración municipal, mira que vamos a irnos todo el día, todo este programa va a ser corto. En resumen, en general, se vende los pavimentos. Rodríguez de Francia está colapsado. Está una vedera, atrás de la vedera viene se ha puesto, no, porque ese es correligionario del otro correligionario. Yo soy colorado, pero a mí me indigna mi partido con la forma que se está jugando con la salud y con la vida de cada paraguayo. Yo sé que el presidente de la República también es responsable de todo esto también. A ver, Gustavo, para poder entender un poco mejor, de hecho de que si hay hacinamiento es porque las autoridades permiten. Así mismo es. Vos lo dijiste, Dani. Bueno. Así mismo, es porque la administración municipal permite esto. Se venden los pasillos porque permite la administración municipal. ¿Cuánto sale un espacio físico ahí sobre Rodríguez de Francia, por ejemplo? En un lugar irregular, donde no se puede estar realmente. Y hoy justamente estuvimos, o sea, que estuve mirando en Canal 13 atentamente. Uno de los muchachos ahí, compañeros nuestros, estaba diciendo que costaba 35 millones. 35 millones de guaraníes cuesta. Comprar. De otro compañero que quiere irse a descansar en su casa. ¿No? Estamos 12, 13 horas al día, estamos ahí. Ahora, yo, Daniel Río, quiero ir a instalarme ahí sobre Rodríguez de Francia. Quiero ser un vendedor más, quiero ser colega tuyo, Gustavo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que tener un padrino político o tengo que estar bien contigo, que sos parte de la asociación? No tanto así, no. O te vas en la administración, pedís, solicitar el puesto y ellos te buscan. Pero no hay más lugar, Gustavo. No, y eso es lo que nosotros... O sea, parece que está otra vez disponible. Vengan, presenten su currículum y los que tengan más plata son los que van a seguir entrando. Y en realidad no hay espacio ni para un alfiler en el mercado 4. Eso es lo que nosotros les venimos diciendo. Y le venimos diciendo siempre. Nosotros tenemos las buenas predisposiciones de trabajar con ellos. Inclusive, yo traje... Acá está mi cano diario que yo estoy pagando. No sé si alguien puede... Sí, si dejas quieto ahí te van a enfocar. Sí. Este es el cano diario de 9.500 guaraníes que yo estoy pagando por día. Vamos a hacer un cálculo alegre de 3.000 permisionarios que haya. Ajá. Son 28.500.000 guaraníes por día. Por día. Y ese multiplicado por 26 días, que es un mes. Y multiplicado otra vez anual, que son 12 meses. A ver cuánto te da un cálculo alegre. Nosotros no necesitamos plata para pedir a Itaipú para que nos hagan la remodelación del mercado. No necesitamos. Si hay una ordenanza municipal donde faculta, la ordenanza 145 te faculta que el 70% de las recaudaciones tiene que quedar en el municipio, en el mercado número 4. La ordenanza municipal 145 es
la ordenanza que regula todos los mercados zonales dentro de la ciudad de Asunción. Otra cosa más, existe una franja amarilla en la vedera que ni los propios compañeros no respetan. Pero vos tocaste un punto sumamente importante, Gustavo, porque acá no es cuestión de plata lo que hace falta, porque Itaipú sabemos que iba a donar una importante suma para poder remodelar el mercado. Lo que falta es voluntad de las autoridades, porque el Mercado 4 es un negociado redondo. Más ahora que vienen las elecciones municipales, hay mucha gente que quiere ser concejal, intendente, todos quieren ser concejales e intendentes, así que el Mercado 4 es un feudo espectacular. Justamente, acá está una señora que tiene en su propiedad, tengo el documento completo de la ANDE, que venimos diciendo que el transformador no aguanta, que queremos que se cambie ese transformador y está en una propiedad privada. Imagínense, y la municipalidad no da un lugar para poder colocar el transformador. No te da bola, hermano, no te dan, con la expresión de la palabra, no te dan pelota. Ahora, se pasan la mano con la administración municipal, con la ANDE o la ESAP. Se tiran la pelota entre ellos. Se tiran la pelota entre ellos. Inclusive nosotros tenemos un proyecto de modificación de la ordenanza municipal 145 que está desfasado. Es donde habla que nosotros estamos en la calle. Ya te muestro. Acá está el proyecto de modificación de la ordenanza. Yo sé también que el administrador no es culpable. Esto viene en el año 2000. Esta ordenanza sigue vigente, donde habla que todos los permisionarios de la calle somos mesiteros y no somos más mesiteros. Ustedes ya ven la estructura cómo están. En medio de la calle. Tenemos una ordenanza especial en la vía pública y tenemos otra ordenanza muy especial dentro de la ordenanza 145, también dentro del predio municipal. Que quede bien claro esto, ¿verdad? Y nosotros tenemos la buena predisposición de trabajar con el intendente de la ciudad de Asunción. Pero si es que él nos pone una buena predisposición y vení, bueno, Gamarra, o vení Jorge León, o vení Juan Pérez, vení, vamos a sentarnos y vamos a hablar. ¿Qué es la problemática del mercado? ¿Qué quieren ustedes para el mercado? No es que te viene el proyecto lindo. O están dispuestos o no también a esperar un tiempo. Mi hermano, y no hay la solución para el mercado. Pero ¿acaso no es así? ¿Acaso ustedes no son convocados para elaborar un proyecto, Gustavo? Pero, Dani, la verdad que somos convocados para eso, pero te implantan el proyecto. Yo, por ejemplo, que estoy en Batilana, yo sé que es mi necesidad. ¿Cuál, por ejemplo, es tu necesidad? Yo sé que es mi necesidad en Batilana mismo, por ejemplo. Te muestro. Acá justamente, esta es mi necesidad, hacer un paseo sobre Batilana. Este es nuestro modelo de proyecto que queremos para Batilana. Pero cada uno tiene su sector y cada uno sabe la necesidad de cada sector. Pero ese proyecto, por ejemplo, ¿se tuvo en cuenta o no? Bien, gracias. Hoy Batilana está muy lejos de parecerse a eso. ¿Y qué te parece? ¿En dónde estamos entonces? Cuando llueve, por ejemplo, prácticamente no se puede trabajar, Gustavo. Y por eso le estoy diciendo, acá el responsable directo de las cosas que está pasando es el presidente de la República, constitucionalmente. Está jugando con el derecho a la vida. Y también el intendente municipal de la ciudad de Asunción. Sobre ese punto, bueno, de todo esto que estamos hablando tiene que ver justamente por lo ocurrido anoche. Un incendio que por suerte se logró controlar. Hace un año hubo un incendio mucho más grande, hubo pérdidas millonarias. Hasta el momento, a Dios gracias, no hubo personas fallecidas a consecuencia del incendio. Pero esto es un aviso permanente, Gustavo. Como te digo, ya ha pagado proyectos, hermano. Cada gobierno de turno que viene en la intendencia, nos vamos todos en proyectos y nunca se aplica la realidad, no se hacen los trabajos de campo que se tiene que hacer. Como te digo, existe una franja amarilla ahí, en la ordenanza 145 está tipificado eso. Yo tengo el proyecto de la modificación y tengo la actual. Una franja amarilla que vos no tenés que salir de esa franja amarilla. Pero, amigos, están ocupando toda la calle ahí. Una vergüenza. ¿Y dónde está la administración municipal? Yo sé que el director no tiene la culpa, porque recibe orden del intendente, pero es una buena y santa vez agarrar y, bueno, solucionar el problema. Nosotros le venimos diciendo, implorando, inculcándole para que empiece a trabajar, para que haga un trabajo de campo ahí. Hermano, no se puede estar así. Está jugando con el sentimiento de la gente. Está jugando... Ya sé que en la Constitución Nacional establece su artículo 86 el derecho lícito al trabajo.
Lo que ¿verdad? pasó ayer en el Llevamos mercado... sustento de cada día. Ya sé, señorita, que este no es... esta cuestión de llevar el pan de cada día, nosotros como permisionarios comerciantes que somos dentro del mercado, llevar el pan de cada día a nuestros hogares. Acá el problema es el tema de la basura, de aseo urbano, tratar de llevar la administración municipal a hacer cumplir las ordenanzas municipales, la ESAP que trabaje, la ANDE también. Necesitamos dos oficinas, de la ESAP y la ANDE, para poder solucionar. El otro día yo tuve un caño roto sobre Batilana. En 15 días me arreglaron. Lo cual tenía que haber sido inmediato. ¿Y qué Pero te parece, 15 Dani? días es relativamente No, pero- rápido otra vez, Gustavo. Sí, Te cuento, no, porque pero preguntarle es un poco a la cierto. gente de los barrios cuánto tiempo tardan en que SAP acuda a sus casas. Más de 15 días, 15 meses. y eso. Inclusive tengo acá un orden, un dictamen del bombero, creo que es de Rubén Valdés. Amarilla, Amarilla. de sacar de esa propiedad Ajá. el transformador que está ahí y poner Otro sobre lugar. Petirosi, ¿verdad? Agarrar y poner sobre Petirosi y hacer una, ¿cómo se dice? Cargarle más, de dotar un transformador más grande para que pueda abastecer ahí. Porque el problema es el colapso cuando hay en el verano. Ese es el problema nuestro. Bueno, y tenemos que ver también qué dicen las autoridades sobre esto, Gustavo, porque el testimonio de los trabajadores del Mercado 4 es sumamente valioso, pero también necesitamos alguna respuesta por parte de las autoridades. Le consultamos y esto fue lo que dijeron. Se han iniciado trabajo conjunto con la gente de la ANDE de manera a mejorar las condiciones de las instalaciones eléctricas, a mejorar todo lo que hace al sistema de distribución de la energía eléctrica. Y en ese contexto realmente es muy grande, es muy complejo. El mercado municipal número 4 tiene 70 años de funcionamiento y en esos 70 años nunca ha habido un trabajo conjunto de todas las instituciones. Bueno, esto es lo que dicen, Gustavo, y obviamente es cuestión de tiempo para que este incendio, que ya es prácticamente una costumbre en el Mercado 4, se vuelva una tragedia. Y parece que ahí recién van a reaccionar las autoridades al más estilo Paraguay. Justamente a través de mi asociación y con la administración municipal anterior que estuvo presidido como el director Máximo Zuna en la época de Lugo, este es lo que invirtió la ANDE ahí. Pero yo sé que no es que ese transformador hay que sacar y aumentarle de más potencia. ¿De cuánto a ese hablamos? Porque transformador. no se ve la cifra. Estamos hablando de 712 millones de guaraníes, invirtió la ANDE ahí. Pero es un monto real que invirtió. Es un monto real que ¿Ustedes invirtió. dudan Acá de yo tengo que se documentos. utilizó? Ya. Como se dice en derecho administrativo, todo lo que está escrito está permitido y todo lo que no está escrito no está permitido. Yo estoy hablando con documentos, estoy hablando acá. No estoy hablando... Estos trabajos que nosotros hacemos, tenía que ser la administración municipal. No somos nosotros. Ahora, el tema es complejo, Gustavo, por lo que estamos entendiendo. O sea, no solamente hay inconvenientes con la gente de la municipalidad en el tema de los espacios y de los trabajos que se tienen que realizar en el mercado, sino también con la gente de ANDE, con la gente de SAP. O sea, varias instituciones que tendrían que ponerse las pilas y no funciona así. ¿Y qué te parece? Se pasan la pelota, no porque es culpable la ANDE, no porque es culpable la SAP. Acá el problema de raíz. Como te vuelvo diciendo otra vez, nos vamos todos en proyectos, se hace el proyecto y... ¿Y este ¿qué? proyecto que se está ejecutando, cómo está, Gustavo? ¿Cómo ven ustedes? Y están trabajando, Pero se está haciendo, como yo siempre digo, nosotros queremos lo más pronto posible que se haga, que se ordene, y con este proyecto, también que hace un año y medio que metimos en la Comisión de Legislación, la Comisión de Mercado, también los concejales tampoco no nos hacen caso. Porque nosotros queremos también, con este vamos a solucionar el problema de desorden que hay en la calle interna. Hay 7 manzanas ahí. Y vamos a solucionar el problema con esta modificación de la ordenanza. Yo sé que muchos compañeros se van a enojar conmigo lo que voy a decir. Pues pese a quien le pese, se tiene que ordenar el mercado. No Porque podemos ese es un estar problema más... también, Gustavo, y es importante que mencione, o sea, muchas veces se quieren hacer los trabajos, pero hay una oposición también de parte de los trabajadores Claro, de eso es lo que del yo lugar. decía al comienzo, Dani, que ellos a veces, o sea, en la versión que venden las autoridades, que ustedes no están dispuestos a perder ningún solo día de trabajo para dejar el mercado a la merced de las autoridades, que ellos inviertan, reacondicionen todo y posteriormente vuelvan ustedes, porque tienen mucho miedo de perder sus lugares, parece. Y justamente nosotros antes de empezar este proyecto de trabajo, nosotros veníamos hace 3 años trabajando con la famosa modificación
saque la reestructuración del mercado número 4. Y 5 puntos nosotros como asociación pedimos. Un contrato pertinente para todos los permisionarios para que no pierdan su puesto de trabajo, ¿verdad? Que está contemplado en la Constitución Nacional. Y otra cosa más, hacer un censo económico y social, porque nosotros ahí vivimos el día al día. Todo el día estamos ahí. Y imagínense, tenemos una cooperativa que gracias a Dios, por lo menos, como se dice, es el sudor y es el, ¿cómo se dice? No, por lo menos para conseguir un crédito blando para poder trabajar ahí. Inclusive, lo que pasa entonces, te cuento sí, más una cosa más. Nosotros tenemos una buena predisposición de trabajar con la administración municipal. No les dan seguridad. No, tenemos 2 hermosos años que hicimos gracias a la cooperativa y gracias con el esfuerzo de todos los compañeros. Hasta ahora no se nos habilita, ¿sabes por qué? Porque está en el predio municipal y falta una conexión de 6-7 metros de conexión cloacal. Pero imagínense, señorita, pero en eso plena acaso no ciudad de puede, Asunción. pero eso la municipalidad no puede completar si ustedes ya hicieron el trabajo de empezar la obra por lo menos, ¿verdad? Y está, hermanito querido, 7-8 metros. Falta conexión cloacal, nomás falta. Eso nomás para que pueda funcionar 2 baños. Bueno, ¿cuántas veces ustedes ya se cruzaron, por ejemplo, con el intendente de Asunción, Gustavo? Permanentemente es el encuentro, de vez en cuando. Y mira, vino en diciembre, un domingo a las 2 de la tarde. ¿Y quién va a estar un domingo a las 2 de la tarde? Y nadie. Una tomadora de pelo del intendente. Yo sé que es capataz de la administración de turno del gobierno de Carte. Su estancia parece que es el mercado número 4 o la ciudad de Asunción, no sé. ¿Ustedes dudan de la recaudación de la Intendencia de Asunción en el mercado 4? Hablaste de un monto importante que se recauda incluso mensualmente y que no se destina de vuelta al mercado. Hermanito querido, se va todo en sueldo. Se va todo en los burreros, se van todos. ¿Y dónde está? Después, nosotros tenemos que pagar, tenemos que hacer préstamos en la cooperativa para poder hacer unas casillas decentes como tiene ese acorde a la necesidad nuestra. Para ir cerrando, Gustavo, ¿qué pasó del dinero de Itaipú que supuestamente se iba a invertir en el mercado 4 luego del incendio de febrero del año pasado? Imagínense. Porque esa plata ya estaba, ya ahí. Nosotros le pedimos el estudio de suelo a la doctora León. Yo sé que la doctora León venía trabajando magníficamente bien con nosotros. Yo sé que ella no tiene la culpa de nada, pero está recibiendo instrucciones del intendente municipal. Y imagínense, estamos pidiendo el estudio de suelo, ni hasta ahora no nos dan. La plata está, pero no hay... social, y está. Falta de voluntad. No hay una, ¿cómo te voy a decir? Una transparencia en el manejo de la plata. Están todos muy ocupados en sus campañas políticas. Inclusive, un poquitito más, sí, y termino con esto. Inclusive, hasta la Contraloría podía tomar carta en el asunto si es en la Constitución Nacional está establecido si es una entidad autónoma. Y la Contraloría le tiene que... Mira, hermanito querido, vos estás tocando plata. Ahora, Gustavo, a ver, se le dificulta a usted evidentemente conversar con el intendente de Asunción. Trae tu cámara, puedes decirle de alguna manera, dirigirte a él después de todo esto que sucedió de vuelta anoche, de una manera como un vínculo para ver si alguien le cuenta, si está viendo, por ejemplo, el programa. ¿Qué le decís al intendente de Asunción, Gustavo? Lo único que le pido es que nos sentimos huérfanos de buen intendente. Yo como asunceno me da lástima, intendente, y te pido encarecidamente que venga y que te sientes, porque acá nadie te va a morder, nadie te va a tirar con tomate podrido. Te queremos, intendente, pero queremos que venga y que te sientes y vamos a solucionar el problema del mercado que hay. Nosotros somos los dueños de casa ahí y necesitamos que se remodele y se mejore el mercado número 4. Gracias, Gustavo, te agradecemos. Gracias por tu tiempo, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Pati, hacemos de vuelta la pausa, la vuelta del corte. Vamos a estar ampliando en relación al dinero faltante y que denuncia justamente la familia de Edelio Morínigo. Vamos a compartir con ustedes una entrevista con el propio ministro del Interior. Hacemos el corte, volvemos en minutos.